Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al Banquillo. Saludos a nuestro amigo y colega Rosendo García, que continúa de vacaciones. Y estamos listos para llevarles un nuevo banquillo, una nueva entrevista, un nuevo diálogo con los personajes que hacen y generan noticias. Reactivación económica y cultura de transparencia para tratar de abordar con amplitud esta temática. Está con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el ingeniero Rafael Medina, con quien vamos a dialogar sobre los últimos acontecimientos que se han venido dando en el país y, por supuesto, el tema de la reactivación económica que ya está afectando a muchos sectores, particularmente a la pequeña y la mediana empresa. Don Rafael, es un gusto saludarle. Bienvenido al Banquillo. Muchas gracias, Aldo. Un gusto saludarlo a usted y también un abrazo a la distancia a Rosendo, esperando que con su familia se encuentren bien de salud. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la reactivación económica en breve, pero quisiera hacer un par de consultas relacionadas con este tema de Invest, que es el tema de moda. Usted está al tanto del informe presentado por la ASJ, de los últimos acontecimientos, de la contratación de empresas aparentemente ficticias o de maletín, como le llamaríamos nosotros acá, según las denuncias que han hecho ya diversos sectores. ¿Qué piensa de toda esta madeja que se ha generado ya alrededor de Invest y que incluso ya hoy hay organizaciones como el FONAC están pidiendo la suspensión y actuar con rigurosidad en contra de la dirección ejecutiva? Bueno, desde el día de ayer, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa manifestó su posición claramente en relación a todo el proceso de adjudicación de la compra de estos hospitales móviles a esta empresa Elmal Systems. Nosotros creemos que debe de hacerse una investigación exhaustiva, intensiva, profunda sobre el proceso de la compra, la adjudicación, la forma de pago y sobre todo si los hospitales que estarán aquí con nosotros en un futuro, que esperemos que estén realmente, cumplen las necesidades en primera instancia del pueblo hondureño, que es lo más importante, y en segundo, que fue lo que realmente pagamos y si fue justo lo que pagamos por esos hospitales. Recordemos que los recursos del Estado solo pueden provenir de 3 fondos: donaciones de países amigos, sí, endeudamiento e impuestos. Y en los últimos 2 casos, la fuente de pago son los impuestos de las personas, de las empresas, que son las que le damos los recursos al Estado y que deben de ser administrados de una manera eficaz y eficiente, tal y como lo dice el comunicado de la CCIT. Bueno, ustedes como empresa privada seguramente son bien rigurosos, saben la rigurosidad que deben seguir estos procesos. Uno no paga nada por adelantado, uno pide garantías y si hace algún depósito antes pide las garantías de respaldo, las garantías de calidad. Esto no se pidió en Invest a todas luces. ¿Cuál debe ser el procedimiento que debe de seguir los entes gubernamentales a partir de ahora? Porque el temor de mucha gente, ingeniero Medina, es que esto quede como quedan otros casos en el país, que pasa sin que pase nada. Mire, el proceso de compra es riguroso y debe de ser sencillo también. Por eso es que nosotros siempre insistimos en que el sector privado compra mejor, a mejores precios. En primer lugar, garantizamos el pago. Sí. En segundo lugar, al menos tenemos varias cotizaciones por la compra de un servicio. Yo no, por ejemplo, en la Cámara de Comercio no puedo comprar nada si no tengo varias cotizaciones, excepto cosas que sean muy pequeñas, pero aquí estamos hablando de una compra de 47 millones de dólares. Creo que cualquier recurso de esa magnitud debe de ser canalizado con todas las transparencias y seguridades del caso. Si hay alguno, si hubo algún dinero que se adelantó, debió de haber habido una garantía de cumplimiento o hasta de sostenimiento de oferta y sobre todo una garantía de calidad de que los productos, en este caso hospitales que vamos a recibir, sean adecuados a las necesidades que se pidieron. Y algo muy importante, ¿qué pedimos?
¿Qué hospitales pedimos? ¿Con cómo venía equipado? ¿De qué marca son los equipos que vienen? ¿Tenemos técnicos nosotros para darle un adecuado mantenimiento a esa tecnología o tenemos que contratar gente? Todo este tipo de situaciones se debieron, a mi juicio, de haber visto desde antes de haberlos comprado. Yo creo que en un tema tan especializado como es la biomédica, no el tema de salud, sino el tema de la ingeniería biomédica, tenemos que tener el personal adecuado, la cantidad de repuestos, un lote de repuestos a disposición, ya que deben de venir con los hospitales de equipo, de repuestos, de mantenimiento que se le debe de dar consuetudinariamente, porque recordemos que estos hospitales son de campaña, son de uso rudo, de uso frecuente y constante. Lastimosamente, y lo estamos viendo en nuestros hospitales en estos momentos, sale una persona de una cama y desde antes de que salga ya está esperando un nuevo paciente el espacio en esa cama para poder ser atendido adecuadamente. Creo que todos estos factores debieron de haberse analizado, visto y evaluado por parte de las autoridades para hacer una compra adecuada a los intereses y a los recursos que tiene Honduras, que no son vastos, más bien son escasos. Y por eso mismo, aparte de la transparencia que debe de haber, sino por la escasez de recursos que tenemos que darle el mejor uso. Cuando los recursos son limitados, tenemos que actuar inteligentemente en la inversión de todos ellos. Esto de Invest, de la compra de los hospitales, quizás fue como el detonante de una situación que ha sido reiterativa durante más de 100 días, desde que inició esta emergencia. Parece que hubo una carrera por ir a gastar el dinero, primero una carrera por aprobar los fondos para trabajar en emergencia y segundo una carrera para gastarla. ¿Qué percepción le deja a usted particularmente como representante empresarial, como auditores que son a nivel de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y veedores de muchos procesos? ¿Qué percepción le deja todo este manejo de recursos en la pandemia? De mucha preocupación, porque obviamente, y como lo hemos dicho también en otros comunicados, hemos visto un manejo errático de la pandemia. Aldo, el hecho de que las empresas hayan estado 3 meses cerradas antes de comenzar estos procesos de reactivación, que seguramente platicaremos más adelante, era para que el sector salud se preparara para los momentos en los cuales tendríamos los picos de la pandemia que estamos en este momento, o comenzándolo o ya transitando en el pico de la pandemia. Algunas personas dicen que ni siquiera ha comenzado, pero que nuestro sistema de salud se preparara para atender a la población en general. En ese sentido, nosotros no vemos que nuestro sector salud, que ha sido precario desde hace muchísimos años, no vamos a decir que es precario desde hace 90 días, se haya preparado para atender adecuadamente a la población hondureña, que sabíamos perfectamente que iban a llegar en un número importante a ser contagiados y que no necesariamente todos iban a llegar a la hospitalización, pero que los que llegaran a la hospitalización tuvieran en primer lugar el personal médico, el equipo adecuado para atender a las personas, que tuviéramos una instalación de calidad, que tuviéramos los insumos, suministros, medicamentos y todo lo que se necesita para una adecuada atención a todas las personas que lastimosamente en este momento ya están contagiados por la COVID-19 y que requieren de cuidados intensivos en algunos casos. Bueno, y que esto solo ha sido también como una cereza en el pastel que se ha venido formando desde hace años, y que la corrupción es un mal que ha trascendido gobiernos, en realidad que ha trascendido gobiernos, pero que hemos dejado crecer. ¿Usted cree que ya es difícil vencer en esta lucha contra la corrupción? Yo espero que no. Yo espero que ahora incluso hay mucha más conciencia y tenemos un aliado importante que son las redes sociales. Bien utilizadas significan un auditor importante, porque todos las personas que tenemos un celular y una red social, de alguna manera nos convertimos en veedores, y es responsabilidad de nosotros ser veedores y ser auditores responsables también
respetando los debidos procesos que debe de llevarse a cabo en cualquier investigación. Y usted menciona adecuadamente eso. No solo son la compra de los hospitales, aquí hubo dudas en compra de medicamentos, hubo dudas en compra de mascarillas. Se compraron mascarillas a empresas que nunca habían vendido una mascarilla, que vendían accesorios de computadoras o que simple y sencillamente vieron una ventana de oportunidad ahí. Y eso no es malo, siempre y cuando se haga con gente que sea conocedora del tema. En estos temas en los cuales está de por medio la salud del pueblo hondureño, yo creo que es muy importante tener una conciencia cívica y solidaridad por parte de todos nosotros de que estamos utilizando y vendiendo los mejores, utilizando bien los recursos y vendiendo los mejores productos que necesitamos para beneficio de toda la población. ¿Por qué tan fácilmente caen los funcionarios públicos en la tentación del uso indiscriminado e irregular de los recursos públicos? Usted, su visión como directivo empresarial, ¿por qué es tan fácil para un funcionario público caer en esa tentación? Me gustaría más darle mi visión como ciudadano. Por favor. Y como padre de familia, y voy a regreso a eso. Los valores familiares tenemos que seguirlos inculcando la ética, inculcando los valores cívicos y la moral desde la edad muy temprana, desde que los niños acuden a un preescolar o a un jardín de niños. Tenemos que hacer un énfasis enorme de que robar un lempira del erario público es autorrobarse, porque nosotros somos los que damos ese dinero. Y aquí yo a veces me asusto cuando alguien dice, no, pero por lo menos es honrado. Sí. Es que tenemos que ser todos honrados. La realidad es que todos tenemos que tener esa máxima y esa norma de conducta en todos los niveles de nuestra vida. Yo creo que es muy importante, reitero, fortalecer los valores, la moralidad, que es importante que todos la tengamos y que la pongamos en práctica para que no sucedan los casos que lastimosamente hemos visto a través de todo el tiempo. O esa frase equivocada que dicen robó pero hizo. No, eso no puede ser. O como un alcalde, ¿no?, en un país amigo que dice yo robé pero robé poquito. No puede sí. Eso, ¿verdad? Realmente lo que necesitamos es gente, comprometidos, que nuevamente con los escasos recursos que tenemos los utilicemos adecuadamente, eficiente y eficazmente, que compremos bien y lo que necesitamos comprar. Perfecto, vamos a ir a la primera pausa, pero regresaremos para seguir dialogando sobre este y otros temas. Vamos a hablar también sobre reactivación económica y cómo la están pasando los pequeños y medianos empresarios. Regresamos con el ingeniero Rafael Medina aquí en Al Banquillo. Al Banquillo, hoy el ingeniero Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Hablamos de reactivación económica y cultura de transparencia. Seguramente este tema de transparencia y de Invest y de todo lo que viene en investigaciones, habrá mucha tela que cortar y tendremos oportunidad de ir evaluando esta situación. Pero me interesa consultarle también de otros temas. Fíjese que el domingo anterior, cuando se anuncia en la cadena que volvíamos a la fase 0, no le miento, por lo menos 15 personas, microempresarios o pequeños empresarios, emprendedores, me llamaron para preguntarme si era cierto que volvíamos, que retrocedíamos en la fase 1. Y me decía, ¿y cómo hago con mi producto? Tengo comprado esto porque voy a vender, invertí en equipo de bioseguridad. ¿Cómo hago entonces para recuperar lo que invertí? ¿Cómo hago para pagar las deudas? ¿Les sorprendió a ustedes como Cámara de Comercio este retroceso a la fase 0, ingeniero Medina? Sí, fue realmente lamentable que no logramos manejar la fase 1, en la cual habían pues un 20% de asistencia a los lugares de trabajo por parte de la población laboral. Pero cuando yo salí el primer día vi mucha gente fuera de
de sus casas y en transitando por la ciudad, que yo dije, puchica, aquí probablemente tengamos algún problema. Y yo me imaginé que alguna decisión de esa se iba a tomar cuando se tomó la decisión de cerrar los 6 mercados de Tegucigalpa, que ya todo el mundo los conoce. Lastimosamente no se manejó adecuadamente ahí ni la distancia social, ni el tema del uso de la mascarilla. Hubo una explosión ahí, o probablemente en las próximas semanas miremos el número de la explosión de casos que hubo, pero lo importante aquí es que tenemos que ayudarle a esta gente. Uno de los temas que yo siempre he mencionado en relación al manejo de esta pandemia es que los comunicados los dan muy tarde, Aldo. Probablemente algunas personas ya tenían algunas ideas acerca de cerrar Tegucigalpa el jueves o el viernes, lo hubieran comunicado desde muy temprano, así como comunicaron que iban a cerrar los mercados a partir del viernes a las 5 de la tarde, claro, para que la gente no tuviera todos o no comprara, no invirtiera en productos, en algunos productos perecederos, particularmente del sector alimenticio. Mucha gente se preparó, se invirtió, gastó dinero en comprar el equipo de protección personal para sus colaboradores, y en este momento pues llamaron inclusive a colaboradores que estaban suspendidos y que nuevamente están desde un punto de vista inoperantes en este momento. Inoperantes me refiero a que no están operando normalmente. Correcto. Entonces fue un gasto, una inversión que se hizo importante por parte de los empresarios, porque el parque empresarial de Honduras tiene una característica: el 90% de él es pequeña y microempresa. Sí. Aquí no estamos hablando de las empresas grandes que necesitan muchísima ayuda también en estos momentos, porque son el motor que jalan a la pequeña, mediana y microempresa, pero estamos hablando de gente que muchas veces tiene estos negocios para subsistencia familiar. Muchas de esas personas que a usted le llamaron, estoy seguro que son aquellos que trabaja la esposa, la pareja, un par de hijos y otro estudia. O sea, es realmente lamentable de que en estos momentos no solo tengamos una pandemia sanitaria, que es lo más importante, la salvar vidas, sino también una pandemia económica. Salvar un empleo es salvar una vida también. Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho. Y reitero, el tema aquí es, en primera instancia, salvar vidas. Esa es la prioridad número 1, pero esas vidas tienen que comer algo. Uh-huh. Necesitan llevar un sustento a sus casas, y estamos viendo que incluso desde hace varios meses, varias semanas, hay gente pidiendo en las calles, y que antes no lo hacía porque no tiene la manera de subsistir. Uno de los graves problemas que tenemos en este caso también es el nivel de informalidad que tenemos en Honduras. Alrededor del 70% de la economía es informal, y esta gente, si no trabaja diario, no tiene con qué comer el día siguiente, ¿verdad? Y ese es los casos que hemos estado viendo a través de estas semanas. Mire que a mí, por ejemplo, me llamó gente que con esta reactivación vio la oportunidad de reactivar su negocio de comida, por ejemplo, para llevarle comida a las empresas que tenían el 20% de personal trabajando. Y me habla una de esas personas y me dice, pero yo me quedé con todo lo de esta semana, porque solo compro el día que me toca salir a comprar, y me quedé con toda esa provisión, y gasté ese dinero, y gasté en equipo de bioseguridad. Abrí mi negocio y gastamos en caretas, gastamos en equipo de bioseguridad, y solo estuvimos abiertos 2 semanas. O sea, es una inversión que se pierde, encima de que venían 3 meses ya sin generar ingresos. Es correcto, y eso era lo que le mencionaba yo, de que probablemente como las personas que tratan de ser responsables, en este caso, una persona, por ejemplo, que se dedica a vender comida, iba un día al supermercado y compraba para 2 semanas, producción para 2 semanas, y probablemente se va a quedar con ese producto, sobre todo el perecedero. No lo va a poder comercializar, ni siquiera lo va a poder
utilizar en su casa, tendrá que ver cómo hace, tal vez con algún vecino, venderle algo ahí, pero la realidad es que es una pérdida importante para todas las empresas. Y no solo hablemos de la micro y pequeña, también hablemos de la grande, porque hubieron empresas que también hicieron inversiones importantes para poder suplir esas 2 semanas que en este momento tienen con sus inventarios emproblemados, porque son productos, muchos de ellos perecederos. Yo no entendí al final, es decir, no entendí lo que buscaban, porque se planteó una propuesta que se socializó, estuvieron todos los sectores. Cuando se planteó el programa de reapertura económica gradual y progresiva, que le llamaron, identificando la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Esa socialización, esa dinámica, esa visibilización no se notó en el cierre. Lo sentí como muy a la carrera, como muy obligado y demasiado tarde, que no le da tiempo a la gente también para prepararse o para reaccionar. Sí, ese es reitero, el tema de la comunicación creo que puede hacerse mucho mejor. O sea, en algunos momentos, por ejemplo, este fin de semana nos pasó eso, los salvoconductos funcionaban o no funcionaban. Uh-huh. Podía circular la gente que tenía o no tenía salvoconducto, la gente que se dedicaba a atenciones médicas. Ayer hubo, por ejemplo, una noticia de que en el departamento de Olancho no se permitía ingresar gente de ningún tipo proveniente de Tegucigalpa. Y alguien que se dedica a la distribución de medicamentos me decía, ¿qué hago? ¿Mando o no mando el camión? Mire, manden un camión con medicamentos, no lo pueden parar, es necesario para la salud de la gente. Creo que ese es un tema que tenemos muchísimo espacio para mejorar ahí. Y el otro tema ahí importante es que tenemos que ser disciplinados y autorregularnos cada uno de nosotros. Si vamos a salir y no estamos dentro del 20%, no estábamos dentro del 20% de los colaboradores que iban a las empresas, o no nos tocaba circular ese día de acuerdo a nuestro número de identidad del último dígito, no tenemos por qué salir. Quedémonos en la casa. Es importante que tengamos esta disciplina que debe de ser inflexible también para los comercios. Si usted va a entrar a un comercio en el cual, a un establecimiento comercial, no sigue las medidas de bioseguridad, señor consumidor, no entre. Quédese afuera. Y el comerciante que vea que entra un consumidor que no porta su mascarilla, que no quiere que se le tome la temperatura o el uso del gel antibacterial, no lo deje entrar. Por mucho que tengamos necesidad de vender y de comprar, respetémonos todos nosotros para que estas medidas de bioseguridad sean eficientes y efectivas en un futuro próximo, que es la lección aprendida de estas 2 semanas anteriores. Uh-huh. Que si no tenemos una disciplina importante, difícilmente vamos a tener éxito en fases posteriores que yo espero que lleguen. Y otra cosa que yo creo que es importante es incentivar la no movilidad de la gente, el uso del servicio a domicilio en todos los negocios. Creo que ya llegó para quedarse, y no solo hablemos de supermercados, de comidas, de farmacias, sino de ferreterías, por ejemplo, de servicios de productos electrónicos que antes no lo mirábamos, que era una práctica normal. Yo creo que este comercio electrónico y esta logística que se ha creado producto de la necesidad llegó para quedarse, para que la gente procure, por lo menos durante estos meses, el menor movimiento posible fuera de sus hogares. Voy a ir a la pausa y vamos a seguir dialogando sobre estos temas porque tengo más consultas puntuales sobre el particular. Estamos al banquillo con el ingeniero Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Estamos de regreso en Al Banquillo, con nosotros el ingeniero Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Estamos hablando sobre reactivación económica y también sobre cultura de transparencia. ¿Cuánto tiempo puede soportar una empresa
Ah, ¿cuánto tiempo puede soportar una empresa sin estar productiva, cerrada, absorbiendo préstamos, absorbiendo salarios, absorbiendo gastos, absorbiendo costos de energía, pagando impuestos, pero sin producir? ¿Cuánto tiempo? Pues según estudios de algunas universidades americanas hablan de máximo 26 días. Y en este momento muchas de las empresas hondureñas tienen casi 100 días de haber sido, de estar prácticamente en un nivel de ventas cero. Aquí es donde nosotros necesitamos ayuda por parte del gobierno en el tema fiscal, que creo que es importante mencionarlo para que tengamos un espacio en el cual podamos generar la suficiente liquidez para tratar de que las empresas puedan sobrevivir en este tiempo. Yo creo que es importante de que entendamos de que el líquido para las empresas para sobrevivir se llama efectivo. Eso es el flujo de caja que tenemos que tener nosotros para poder generar una cantidad de dinero importante para que la gente pueda tener lo suficiente para que pagar salarios, para pagar sus obligaciones fiscales, sus obligaciones crediticias y sobre todo comprar inventarios también para crear ese círculo virtuoso de producción. 26 días, pongámosle un mes. La mayor parte de las empresas en el país, grandes, medianas, pequeñas, han tenido que esperar más de 105 días hoy. ¿En qué situación están en este momento las empresas? Partiendo de la experiencia que tienen ustedes y que seguramente reciben quejas, llamadas, preguntas de sus afiliados en la Cámara de Comercio. Mire, estamos tremendamente preocupados porque la cantidad de tiempo que las empresas, reitero, han estado sin operar ha sido muchísima. Creo que es importante mencionar el esfuerzo que muchas de ellas han hecho en arriesgar el patrimonio de sus familias para poder mantenerlas con vida. Para nosotros ha sido un esfuerzo terrible. La cantidad de empleos que están en precario es increíblemente grande. Para darle una idea, Aldo, sí, el sector privado creó desde el año 2010 hasta el año 2019, 400,000 nuevos puestos de trabajo, quizás un poco más, 415, 420,000 puestos de trabajo. En los últimos 10 años. En este momento ya están en riesgo el mismo número de puestos de trabajo. 400,000 y en la medida que estos confinamientos pasan o duran más tiempo, el número de puestos de trabajo que se pone en precario o en peligro es mayor. Y la fuerza laboral de la formalidad en Honduras es de aproximadamente 1.650.000 trabajadores. Quiere decir que en este momento 1/3 de ellos está en peligro de desaparecer como trabajador. Y esto a nadie le conviene. El principal problema que Honduras tenía antes de la pandemia ya era desempleo. Del desempleo que teníamos y sobre todo del subempleo, lo que llamamos informalidad. En este momento creemos que se va a agravar esa situación y la única forma de crear empleos es creando empresas, sosteniéndolas en este momento. Por eso nosotros siempre hemos solicitado al gobierno que en este momento ya no solo es necesaria una prórroga de impuestos para todas las empresas de todos los tamaños, más allá del 30 de junio, sino que inclusive una disminución en el pago de los mismos, porque no es que las empresas no van a querer pagar, es que no pueden pagar. En este mes de junio, por ejemplo, es complicadísimo para aquellas empresas que vendieron 1 libra de frijoles, que hicieron una factura durante este periodo de confinamiento, tendrán que cumplir sus obligaciones fiscales el 30 de junio
pagar 14º mes, pagar salario, invertir en la reactivación económica y en los nuevos equipos de bioseguridad con una prácticamente 10 días de venta al año, al mes, y de los cuales solo podía usted atender al 10% de la población que en teoría podía llegar a su negocio. Sí, sí, sí. Y lo que preocupa en esta situación es que es una reacción en cadena, porque mucha gente dice, pero si me quedo sin empleo, ¿qué hago? Y aún aquel que está en la informalidad se ha visto directamente afectado también. Yo no sé, se ha notado mucha presencia de gente en la calle, se ha notado mucha presencia de gente en la calle buscando sus propios medios de subsistencia, cosa que no se estaba viendo hace algunos meses atrás. ¿Qué es lo que hace falta para reordenar esto y para una verdadera política de reactivación? Que no afecte el tema sanitario, que no intervenga con el tema sanitario porque es importante, pero que no nos deje una situación de pandemia social y económica, que es lo que muchos ya están avisorando para el corto plazo. Lo primero que necesitamos es unas autoridades sanitarias más dinámicas. Ahorita ya están haciendo un poco más de 1000 pruebas al día, sin embargo, nosotros creemos que ese ritmo debió de haber comenzado mucho tiempo antes. Todavía hay una cantidad importante de pruebas PCR que no sabemos los resultados todavía por parte de los laboratorios de virología. Entonces necesitamos datos para poder establecer una política no solo sanitaria, sino económica y comercial para hacer reactivaciones inteligentes, graduales, paulatinas. Algunas personas, por ejemplo, estiman que se debe de cerrar todo la economía y otras personas dicen no, lo que tenemos que hacer es abrir de un solo y contagiarnos todos. Ninguna de las dos soluciones creo que son factibles. Yo creo que debe de haber una combinación de ambas y por eso hablo de ser paulatino, de ser gradual en la reactivación económica para que se pueda hacer la misma con éxito. Y usted bien lo dice, esta es una cadena. Ahorita necesitamos de los bancos, necesitamos de la ayuda del gobierno desde el punto de vista fiscal y facilitación de trámites también. Necesitamos un mucho mayor nivel de gobierno y de trámites digitales para que, reitero, la gente no tenga que moverse de sus hogares o de sus puestos de trabajo. Sí. Aquí la informalidad es un tema que nos preocupa muchísimo porque esa gente tiene que salir a las calles a buscar el sustento diario. Vemos que hay gente que antes no había, no quiere decir que sí, que antes no había, sino que ahora hay mucho más, hay más. Y otro tipo de gente también, y otro tipo de gente que probablemente tenía a sus hijos en una pequeña escuela y que en estos momentos ya no tiene cómo pagar esas colegiaturas. Y yo me pongo a pensar qué harán todas esas personas durante 100 días en los que probablemente puedan agenciarse los recursos en una semana, lo que se agenciaban antes en una semana, ahora lo tengan que hacer en un día nada más. Creo que es un detonante social que debemos de evitarlo, pero para eso necesitamos también que el Estado nos garantice un mínimo de salud digna a todos los hondureños. ¿Esperaban ustedes el cierre, el volver a la fase 0? ¿Se lo esperaban ustedes? No, si bien es cierto ese plan y siempre se habló de que no estaba escrito en piedra, no creímos que fuera tan temprano un cierre. Probablemente lo que nosotros esperábamos era que en un 60 o en un 80%, bueno, nos vamos a tardar una semana más, 2 semanas más, cuando tuviéramos ese nivel de asistencia a los centros de trabajo, pero no tan temprano, no con un 20% de volver prácticamente al estado de confinamiento inicial, ni siquiera de la fase 0, porque recordemos que en medio de ellas, por ejemplo, se autorizó el funcionamiento de las ferreterías, que en este momento no está autorizado, ¿verdad? Entonces, para nosotros sí fue un retroceso importante desde el punto de vista comercial,
pero reitero, lo más importante es tratar de salvar vidas. Y para que eso no vuelva a suceder, nuevamente hay que hacer un llamado a la autorregulación, a mantener la distancia entre cada uno de nosotros y a utilizar las mascarillas y todas las medidas de bioseguridad que ya todos sabemos, del lavado constante de manos, de la limpieza de nuestros zapatos al ingresar a un establecimiento comercial o a nuestro hogar, entre otras. Sí, tiene razón, ni siquiera fue la fase cero porque antes de la fase cero ya estaban trabajando el servicio a domicilio, que usted dice que es una industria que llegó para quedarse y que generó incluso también el emprendimiento de mucha gente que se agrupó para montar empresas de delivery y de servicio a domicilio para poder ofrecer ese servicio a la gente que se encontraba en sus viviendas. ¿Hubiese sido lo correcto mantenerse por lo menos un tiempo más en fase 1 e intensificar las medidas? Mire, esa fue una discusión que yo entiendo que fue muy larga y se primó ahí la salud del pueblo hondureño. Y yo quiero hacer un reconocimiento a todos estos empresarios que todavía están con ánimo para poder reactivar su negocio. Sin embargo, estas reactivaciones tienen que ser rápidas, pero para ello todos nos tenemos que unir. En la cadena que usted hablaba, las personas somos probablemente el eslabón más importante. Esta es una enfermedad que le da a las personas, sí, y las personas somos las que nos tenemos que cuidar para que tengamos una mayor cantidad de empleos dignos dentro de un futuro, que recuperemos, que tratemos de sostenerlo e incrementarnos en un futuro. ¿Qué relación tenemos, por ejemplo, con el impacto que sufrió la empresa privada en Guatemala, en Panamá? ¿Tienen idea ustedes de cómo hemos andado nosotros en relación a ese proceso de reactivación que han seguido las empresas privadas en otros países de la región? El manejo ha sido muy diferente en los países y empecemos por el manejo desde el punto de vista sanitario. Vemos, por ejemplo, que en Costa Rica hubo una muy buena disciplina por parte de la población y se pudo abrir la economía mucho antes de lo que nosotros pudimos hacerlo. En el caso de Panamá, la reactivación de ellos fue diferente a la nuestra. Ellos abrieron su economía y sus comercios de un solo el mismo día. Una semana después ya estaban cerrados todos nuevamente con un confinamiento. Por eso nosotros apostábamos, y creo que los que diseñaron ese plan lo hicieron muy bien, en el sentido de que fuera paulatino y gradual. Esos tienen siempre el riesgo, como lo vimos en el caso del Distrito Central, de volver hacia atrás, pero en otros lugares se pudo mantener esta fase 1, en algunos municipios que hay menos incidencia y que hay menos densidad poblacional, que ese es un tema que afectó mucho a la ciudad capital también. Es la ciudad que más densidad poblacional tiene en Honduras, o sea, vivimos más cerca nosotros, entonces ese es un factor importante de contagio. En el caso de Guatemala, por ejemplo, ellos nunca cerraron su economía en confinamientos como lo que nosotros tuvimos. Sin embargo, han habido un crecimiento importante de casos. El Salvador tiene y mantiene todavía un confinamiento, y en el caso de Nicaragua, que nunca ha cerrado, pero que ahí las estadísticas lastimosamente no son confiables como para poder dar una opinión al respecto. Voy a ir a la última pausa y regresamos. Estamos con el ingeniero Rafael Medina aquí, al banquillo. Estamos de regreso en Al Banquillo, en la última etapa del programa. Preguntas puntuales, don Rafael. ¿Cuánto tiempo más puede soportar la gran empresa, la mediana, la pequeña empresa en esta situación de confinamiento? Días. Realmente no podemos hablar ya ni siquiera de meses o de semanas, sino de días. Todas las empresas en este momento tienen complicaciones de todo tipo ya, no solo de liquidez, tienen problemas de falta de pago con algunos de sus proveedores, que también
necesitan recursos para sobrevivir. Esta es, usted lo mencionó una cadena muy bien anteriormente, esta es una cadena en la cual todos necesitamos funcionar de manera tal que podamos hacer que esa cadena se mueva en el tiempo. Pero yo creo que son días los que a muchas empresas pueden tratar de sobrevivir. Dependerá mucho de la músculo financiero que cada una de ellas tenga, de la capacidad de reinventarse cada una de ellas, de la capacidad de cuidar y de proteger a sus colaboradores, porque si en una empresa de 5 colaboradores se contagia uno, seguramente contagiará a los demás. Entonces es importante que nosotros, reitero, tomemos esa responsabilidad para que podamos tener una mayor cuidado y una menor incidencia en el contagio de la COVID-19. Este cierre en el Distrito Central es inicialmente hasta el 28, que es el domingo. ¿Qué esperarían ustedes para la siguiente semana? Dependerá mucho del comportamiento de las estadísticas del número de contagios en la pandemia. Ojalá podamos regresar rápidamente hacia la etapa 1 nuevamente, pero aquí dependerá mucho de nuestro comportamiento, y creo que eso al final es la lección aprendida, Aldo. Tenemos que tener un mucho mayor cuidado todos los ciudadanos al salir y al movilizarnos fuera de nuestros hogares, para que no tengamos que volver a hacer cierres intempestivos como lo que tuvimos esta semana, lastimosamente. Usted me hablaba de disciplina, que nos ha fallado la disciplina, la autodisciplina, y de repente mucha gente dice, pero ¿cómo me pide a mí, que necesito ir a trabajar, que necesito traer comida, que necesito ir a generar ingresos? Tengo que irme a exponer, dice la gente. Muchos piensan de esa forma, otros quizás han pensado de manera un poco más irresponsable, más libre, de decir que no creen o que no les puede o que no les puede afectar. Pero esa situación de la disciplina y la autodisciplina, ¿cómo la solventamos? ¿Cómo socializar con la gente? Que necesitamos tener cuidado todos para que al final salgamos adelante todos. Si no es con el concurso de todos, difícilmente vamos a salir de esta situación. Es correcto, es importante tomar conciencia de eso, pero también es importante de que en muchos lugares la gente no tiene cómo comprar una mascarilla, por ejemplo. Ahí es donde debe de entrar el gobierno y decirle, bueno, yo he comprado X número de mascarillas, aquí están a disposición de ustedes para que esa distribución sea a todo el mundo, y los que algunos podamos tener los recursos necesarios para comprar una mascarilla y regalarle una a una persona que no tiene los recursos para hacerlo, también se puede hacer. En esos casos, las empresas han asumido un compromiso y una responsabilidad de proporcionar el equipo de bioseguridad, de protección personal a los colaboradores, como mascarillas, como el gel para lavarse las manos. Sin embargo, es necesario que tengamos esa conciencia importante. Y otro también es establecer centros de triaje en Tegucigalpa, centros en los cuales podamos tener atención y detección temprana de la COVID, para que no saturemos los hospitales más de lo que están, sino que podamos atendernos con todos los cuidados posibles dentro de nuestros hogares, porque en este momento, lastimosamente, ya casi no hay espacio, o no hay espacio en los hospitales públicos y privados para las personas que están contagiadas. ¿Qué debe hacer así puntualmente el gobierno? ¿Qué debe hacer para retomar el control o para reordenar esta estrategia sanitaria, que más que sanitaria debe ser ya una estrategia global de país que nos permita superar la parte sanitaria y no hundirnos económicamente? ¿Qué acciones puntuales debe hacer o debe tomar el gobierno?
tenemos que ir a buscar el virus. Creo que este tema de las brigadas médicas son correctas. Creo que el establecimiento de triajes, de centros de triaje en todo el Distrito Central y en otras ciudades del país son fundamentales. ¿Para qué? Para la detección temprana del virus, porque si yo me contagio, me aíslo inmediatamente y dejo de salir de mi casa en el caso de que lo necesite. Creo que no hay otra manera y obviamente el cuidado personal que todos tenemos que tener del uso de los guantes, del uso de las mascarillas, del lavado constante de manos y el gobierno tiene que proporcionar el equipo de protección personal a las personas, que son muchísimas, que en estos momentos no tienen los recursos para comprar una mascarilla, por ejemplo. Don Rafael, ha sido un gusto dialogar con usted. Gracias por habernos acompañado aquí en Al Banquillo. Muy buenas noches, Aldo, a su gusto, a sus órdenes. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, hablando sobre reactivación económica, sobre cultura de transparencia aquí en Al Banquillo. Gracias a todos por su atención y nos encontramos en un próximo programa.